Muy bien, buenos días hermanos, vamos a comenzar nuestro estudio de escuela dominical. Vamos a ver en este domingo el capítulo 22 de Mateo. Luego en este capítulo 22 tenemos otra parábola. Vamos a seguir viendo cómo el ataque de Jesús sigue siendo terco, directo y tratando de perjudicarlo de la mejor manera. Y en este capítulo vamos a ver las distintas secciones del pueblo judío que tratan de perjudicar a Jesús. Vamos a empezar 22, vamos a capítulo 22, versículo 1. Nosotros vemos aquí en este pasaje cómo en esta parábola Jesús está hablando de una gran fiesta, las bodas del Hijo, ¿verdad? Y entonces convida, era un rey, convida, y entonces los convidados no les importa, es una cosa importante, es su rey, pero no les importa. Y entonces no hacen caso y vuelve a enviar segunda vez. Y tampoco hacen caso los convidados. Y dice que ¿qué hacen con los siervos, con los enviados, con los mensajeros? A unos golpearon, a otros apedrearon, pero a algunos mataron. Y entonces el rey se enoja, ¿verdad? O sea, Dios ha estado tratando, el rey representa a Dios. Dios ha estado tratando de mover a su pueblo y acercarlo, e invitarlo siempre, ¿verdad? Pero no hace caso, el pueblo no hace caso. Y no solamente no hace caso, sino que entre más insiste el rey en que vayan, peor se portan. Entonces, algunos dicen, no todos fueron igual, unos apedrearon, otros golpearon, pero algunos mataron. Entonces el rey manda que se maten a esos homicidas, dice, y que quemen su ciudad, o sea, destrucción de aquellos malvados. Entonces ya aquí Jesús está poniendo los puntos en las íes del destino de la gente que no recibe el mensaje y que hace mal y que llega hasta matar por quedarse en su capricho. Y dice que los indiferentes, dice, pues unos se fueron a hacer su trabajo de todos los días, no les importó. Otros se fueron a sus negocios, ¿verdad? Pero los homicidas recibieron su castigo, un castigo muy drástico. Marina, sí. ¿En este caso se puede aplicar eso en nuestros días? La palabra de Dios siempre se puede aplicar, siempre, ¿verdad? Porque nosotros tenemos también entre nosotros gente indiferente. No me importa, eso no sirve para nada. Y hay otros que dicen, no es asunto mío, yo, mi trabajo, mi familia, mis hijos. Y otros dicen, no, mis negocios son muy importantes. No puedo descuidar mis negocios por ir a oír ahí unas palabras.
¿no? O sea, esos son los indiferentes que se dedican a las cosas del mundo, a las cosas materiales, a lo que es la vida diaria común, ¿verdad? Pero que no les interesa. Pero hay otros que sí persiguen. Y nosotros tenemos en la historia de México una persecución tremenda, ¿verdad? Entonces, no solamente en el tiempo de la colonia con la Inquisición, sino después, ya en nuestros tiempos actuales, como pueblos cristianos han sido arrasados, ¿verdad? Y cuando hay reuniones o algo, van y para perjudicarlos, apedrearlos, golpearlos y hasta matar gente. En nuestra época ya. Entonces, eso se sigue aplicando, ¿verdad? Sí, el trato se dará diferente para los indiferentes o para los que tienen como Dios el dinero y para los que matan, ¿verdad? Todos son pecadores, pero el grado de maldad es diferente, ¿verdad? El solo hecho de no aceptar la palabra ya es un pecado. ¿Por qué? Porque tienen la oportunidad y no lo hacen, ¿verdad? Pero el grado de maldad es diferente. Por eso aquí también se marca el grado de maldad, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estábamos chicos, que íbamos a la escuela, nos apedraban y decían, aleluyas, esos son aleluyas, sí. No te juntes con ellos. Y realmente pues no les hacemos nada. Sí. Y a pesar de que la gente reconocía que aquellas personas tenían mejor comportamiento y eran mucho más amables, se portaban mejor con toda la gente, eran más misericordiosos, pero de todas maneras la cuestión religiosa los empujaba más que las condiciones de las personas a las que perjudicaban, pero tenía mucho que ver la predicación, la enseñanza, el estar provocando de los jefes religiosos, igual que aquí, ¿verdad? Eran los jefes religiosos los que asusaban contra el pueblo cristiano. Entonces los tiempos, desgraciadamente, las personas tenemos la misma naturaleza hace 20 siglos que hoy. La naturaleza humana no ha cambiado. Nos sentimos mucho más civilizados porque aquellos no conocían lo que nosotros conocemos, pero el interior es el mismo. La naturaleza es lo mismo y nuestras reacciones siguen siendo bastante primitivas. Por eso la palabra nos transforma, porque eso primitivo el espíritu lo va transformando en la parte divina con que Dios nos creó, ¿verdad? Que la perdimos a causa del pecado. Dicen los eruditos, se desdibujó la imagen del hombre que Dios creó, ¿verdad? Entonces ya está muy borrosa esa imagen, pero el Espíritu Santo vuelve a recrear esa imagen en nosotros si lo dejamos, ¿verdad? Porque hay que permitirle, Él es muy respetuoso. Si lo dejamos que Él trabaje en nosotros, nos va perfeccionando, ¿verdad? Y entonces eso es lo importante. La cultura, ¿verdad? Que estamos viviendo y la cultura de todos los tiempos influye mucho. Sí. Sí, recordemos siempre que nuestro entorno va a actuar sobre nosotros, entonces tenemos que cuidar eso y no meter cuestiones de cultura a la fe, ¿verdad? Porque a veces confundimos y cosas que son de cultura las queremos hacer cuestiones de fe y no. Hay que ver bien la palabra, qué cosas son de fe y qué cosas son de cultura. Cuando vemos algunos pasajes yo les digo, miren, esto es cultura, aún en la palabra. Esto es cultura del pueblo y esto otro es palabra de Dios. Por ejemplo, dice que Dios los creó, hombre y mujer los creó. No dice que fueran diferentes. Claro, había uno que tenía más responsabilidad, pero no eran diferentes delante de Dios. Pero la cultura los hizo diferentes, ¿verdad? A la mujer Sí, entonces eso tenemos que tener en cuenta. Decía un maestro en el seminario, el maestro de homilética, decía, tenemos que tener mucho cuidado
con eso de andar con el machismo y despreciando a las mujeres, porque ya vino Cristo. Y claro, Cristo viene precisamente a arreglar todas esas cosas, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, decía, ya vino Cristo. Fue el primero que le dio lugar a la mujer, el lugar que debía, que tiene delante de Dios, ¿verdad? Entonces, recordemos eso. Y entonces vemos nosotros, ¿verdad?, a qué conclusión llega este rey. Dice, decide mandar otros siervos y dice que vayan a los caminos y que traigan a toda la gente que encuentren. Y fíjense algo muy importante, buenos y malos. Sí. Vayan y traigan buenos y malos. ¿Por qué? Dice, porque los que eran convidados a las bodas, ¿qué pasó con ellos? No eran dignos. No eran dignos. Entonces, esos no vale la pena ni preocuparse por ellos. Pero el banquete, la fiesta está preparada, todo está preparado. Y él decía, vengan, todo tengo listo, y no fueron. Dice, vayan y vamos a llenar la reunión, la fiesta de bodas va a estar concurrida. Entonces dice que fueron a los caminos, ¿verdad? Y trajeron a todos aquellos que encontraron en los caminos. Juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Entonces dice, y entró el rey para ver a los convidados. Entonces aquí vemos cómo, ¿verdad? El rey está contento, tiene su fiesta llena, bienvenida. Tiene su fiesta llena y entonces empieza a ver a aquellos convidados. Yo les voy a decir una cosa que no viene en la palabra porque era una cosa muy obvia para el tiempo. Entonces, en el tiempo de Jesús, cuando se convidaba a bodas, que era un personaje como en este caso el rey proporcionaba la ropa adecuada para entrar. No se podía entrar con cualquier ropa, sino que se les daba a sus túnicas ropa elegante, que estuviera de acuerdo con la categoría del rey, ¿verdad? La gente común no podía tener ese tipo de ropa, pero tenía que ser de una manera adecuada. Y de alguna manera esto representa la vestidura con que Cristo nos viste. El Nuevo Testamento dice que estamos vestidos de Cristo. Por eso Dios ve a Cristo en nosotros cuando nos convertimos y venimos a Él. Estamos viendo Mateo 22. Entonces, vemos ahí ¿cuál es la vestidura que tenemos los cristianos? Esa vestidura de Cristo, la santidad, es lo primero. Por eso el proceso de salvación, el paso más alto es la santidad. Vamos a recordarlos: convicción de pecado, arrepentimiento, justificación, redención, el testimonio del Espíritu Santo y santificación, ¿verdad? Pero la santificación se va dando, es un trabajo que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros, ¿verdad? A medida que vamos conociendo la palabra, a medida que vamos compenetrándonos de la voluntad de Dios para nosotros, entonces vamos avanzando en esa medida. El deseo de Dios es que seamos santos desde el principio, y de alguna manera hay eso, pero algunos llevan ese proceso más lento y otros más rápido. Los jefes de iglesia comentaban en Inglaterra que había habido una mujer que había trabajado en África. Dice, esa Dios la santificó de golpe. Trabajaba con tuberculosos y se entregó de lleno al trabajo,
Y dicen, ¿cómo se mantenía sana en medio de los... Y les voy a decir que no es igual tener tuberculosis en Inglaterra o en Francia, en Europa, que tenerla en África. Porque África es un país caliente y húmedo. Y ahí se va así la tuberculosis. Entonces, esa mujer se mantenía sana. Ya anciana empezó a tener síntomas. Pero hasta que murió, ella tranquila, serena, siempre trabajando. Y lo que decían las autoridades, esta mujer Dios la santificó desde el principio. Nunca tuvo una queja, una cara de cansancio, una cara de angustia, nada. Por eso les digo que el proceso es distinto. ¿Y por qué es distinto? Según cómo dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Si somos medios rebeldes, no, Señor, todavía no, o esto no, pues nos tardamos más. Pastor, quería hacernos un comentario. Sí. Nada más en el proceso que hay ahorita de salvación. Sí. Me parece que faltó la regeneración o nuevo nacimiento. Sí, es que usé otra palabra. Sí. Usé otra palabra en lugar de la regeneración. Que de hecho ese es el énfasis para este año. Sí, ajá. Sí, usé otra palabra, pero sí y va en el contexto. Después de la justificación, la regeneración, ¿verdad? Sí. ¿No podría notar las... Sí. Al final nos lo repite? Sí, cómo no. Sí, cómo no. Bueno, los podemos repetir de una vez. Sí. Es convicción de pecado. ¿Les doy tiempo? Arrepentimiento. Justificación. Regeneración. Testimonio del Espíritu. Y santificación. Ese es ¿qué es eso? El proceso de salvación. Muy bien, seguimos con el comentario de nuestro pasaje que leímos, ¿verdad? Dice que el rey entró a ver a sus convidados y empezó a verlos, a sentirse contento de todos los que habían entrado a las bodas, y recordemos que buenos y malos, ¿verdad? Pero encontró que había ahí un hombre que no estaba vestido de boda. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Si yo les proporciono todo lo necesario para que estén con dignidad delante de mí, ¿cómo es posible que alguien a quien se le ofrece y se le da no esté vestido de bodas? Y entonces le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? ¿Eso no lo habíamos leído? No. Bueno, disculpen. Vamos a leerlo. Miren, esto representa a la gente que está dentro de la comunidad del Señor y que no tiene un verdadero arrepentimiento. Entonces no está realmente justificado lo que decimos nosotros, ¿verdad? Porque recuerden que para tener el perdón de Dios de los pecados necesitamos aceptar que Jesús murió por nosotros, que Él pagó nuestra culpa del pecado. Y cuando nosotros llegamos a ese renglón es que ya estamos convencidos de que no somos tan buenos como creemos, tenemos cosas malas. Recuerden que cuántas veces pensamos mal del vecino o hasta del amigo, pensamos mal y estamos bien convencidos de aquello, ¿verdad? Y no lo hacemos, vamos a decir, por perjudicarlos y simplemente por nuestra propia naturaleza. Y además nos confiamos mucho en los dichos populares, piensa mal y acertarás. Entonces estamos ya con el pensamiento pecando, porque nosotros no tenemos derecho a juzgar, ese es derecho de Dios, pero es privilegio de Dios, pero ya lo estamos haciendo.
Y además, a lo mejor comentamos con alguien lo que nosotros creemos cierto, ¿verdad? Entonces ya estamos difamando otro pecado más, ¿verdad? Y no nos percatamos de eso. Ese es nomás un ejemplo de cómo podemos estar pecando todos los días y sin darnos cuenta o estar conscientes de que estamos pecando. Por eso todos necesitamos del arrepentimiento, saber que no soy tan bueno como creo y arrepentirme y ir delante del Señor y decirle: Señor, perdóname porque realmente te necesito. Yo quiero estar bien con Dios y no hay otra manera de estar bien con Dios sino a través de Cristo. ¿Qué dice la palabra? Nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Entonces hay que ir a Cristo, saber que Él murió por nosotros, aceptar su sacrificio para el perdón de nuestros pecados, y ya perdonado el pecado, entonces ya Dios nos puede justificar. ¿Por qué? Porque ya tenemos el perdón de Cristo, ¿verdad? Ya aceptamos que Cristo pagó por mi pecado, ¿verdad? Entonces ya empieza ese proceso, ¿verdad? Y este hombre no tenía eso, en la vestidura que hablábamos ahorita, la vestidura de Cristo, no la tenía, estaba en las ropas comunes y corrientes, ¿verdad? Sin el perdón del Señor. Entonces, todos antes de arrepentirnos. Sí, eso es lo que podríamos decir un colado, ¿verdad? Porque en todas las fiestas hay colados, ¿verdad que sí? Que no son invitados, son colados, ¿verdad? Pero este hombre, a pesar de que fue invitado, miren, ese es el problema, fue invitado porque a todos los que entraron los invitaron los siervos, buenos y malos, pero él no quiso vestirse. Él no quiso vestirse, a pesar de que se le proporcionó la oportunidad. Entonces son de los que vienen, pero que no son sinceros, que realmente aparentan nada más. Aparentan, sí, pero verdaderamente no, pasan por como que recibieron el perdón de Cristo, pero no creen en Él. No creen en Él. Entonces, a la hora de que estemos delante de Dios en el día del juicio, Él va a saber quién tiene vestidura de Cristo y quién no, ¿verdad? La va a ver. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí, ¿verdad? Que no lo vemos cuando así lo leemos a la carrerita, ¿verdad? Entonces, dice que ordenó el rey: atarle de pies y manos, o sea, no va a tener posibilidad de escaparse. Atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas, o sea, va derechito a lo que nosotros llamamos el infierno, al lago de fuego y azufre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tuvo la oportunidad, porque fue invitado y no quiso aceptarlo. Lo mismo que estaba haciendo el pueblo de Israel en el momento ese, que no estaba aceptando el regalo que se les mandaba, ¿verdad? Entonces, pero dentro de los nuevos convidados, buenos y malos, ¿por qué? ¿Qué hace esa vestidura que les da el rey? Los limpia. Los limpia. Porque los buenos pues necesitaban otra vestidura, pero no era tan urgente, estaban limpiecitos. Pero los sucios de pecado, esos que su fealdad, su suciedad queda cubierta con la vestidura de Cristo, porque limpia la vestidura de Cristo. Y eso, por eso, fíjense cómo dice, Dios no invita a los que son perfectos, invita a los imperfectos, a los pecadores, porque Él está viendo lo que pueden llegar a ser, no lo que son pecadores, están feos y sucios, pero lo que pueden llegar a ser, eso es lo que ve Dios en nosotros, y eso resulta a través de Cristo, ¿verdad? Entonces, qué importante es este pasaje, ¿verdad? Para saber las consecuencias cuando nosotros no le queremos hacer caso a Dios. Dios nos dice: esto es lo que yo quiero para ustedes, pero no nos importa, ¿verdad? Porque le digo,
no es que no fuera convidado, porque acá en los colados en nuestras fiestas no son invitados. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Y ahí sí era invitado, pero no quiso aceptar, vamos a decir, todo lo bueno que se le ofrecía. Muy bien, vamos a seguir con la lectura. Dice Jesús que aunque son muchos los llamados, fíjense, todos los llamados que no quisieron ir, y luego los llamados que fueron al último y que se les dieron las vestiduras y que no eran invitados, pero fueron invitados a última hora. Entonces muchos fueron los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Quiénes fueron los escogidos? Los recogidos del camino, que aceptaron y que aceptaron vestirse con las vestiduras dignas, ¿verdad? Vamos a seguir lectura, versículo 15, capítulo 20. Ahí yo ahorita lo que noté al leer este capítulo, lo asemejo un poquito o sea, tipifica 4 tipos de personas, como en el caso de la parábola del sembrador, que dice, una se sembró en el camino, una entre espinos, otra en pedregales. Entonces, y te da 4 tipos de reacciones. Aquí yo veo 4 tipos de personalidades que tienen relación con el reino. En el 5, que parece que estaban hablando de eso cuando llegué, el 5 es, el versículo 5, se dedican a la labranza, o sea, los que tienen su pasión, o sea, ese que les gusta la poesía, el deporte, es decir, más que dedicarle un tiempo a Dios. O sea, la labrante. El otro, pues el negocio, que tiene que ver mucho con el dinero. La riqueza. La reacción del versículo 6, la tercera faceta es la persona que reacciona matando, o sea, violento, matando a la fe en sus diferentes formas de dar muerte. Y el último está muy interesante porque ese es el que pudiera nosotros estar en peligro, ¿verdad? El que ahorita usted mencionaba del versículo 11, el que no se quiso poner la vestidura. Sí, entonces son como cuatro personalidades tipo ante que actúan o interactúan con el reino de Dios. Recordemos que lo que dice Jesús cuando empieza su ministerio: yo he venido a rescatar las ovejas perdidas del pueblo de Israel, que son los primeros, los que no fueron dignos, las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero luego se vuelca contra todos los demás pueblos, cuando el pueblo de Israel no quiere oír, ¿verdad? Oyen unos cuantitos, pero en realidad lo que es la multitud y las autoridades no quieren saber nada. Pero entonces cuando se vuelca hacia los demás, entonces ya estamos hablando de la comunidad general del mundo, ¿verdad? Los gentiles, como le llaman los judíos, ¿verdad? Eran despreciados. Los despreciados por los dignos, entre comillas, son los favorecidos, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir. Y aquí me llama también la atención, hermana, cuando dice buenos y malos en el versículo 10. Sí. No es la interpretación del justo bíblico cuando dice buenos. Sí, no, es simplemente... Porque ninguno era digno. No. Y todos necesitaban las ropas para entrar los buenos y los malos. Sí. Necesitaban la ropa de salvación para entrar. Si no es ese concepto que socialmente uno tiene, categoriza a los ciudadanos en buenos y malos. Nosotros tenemos un concepto de lo que es un ciudadano bueno y un ciudadano malo, pero no tiene nada que ver con la bondad espiritual. Sí. Decimos, no, pues si participa en el Club de Leones, por decir algo, en la sociedad tal, y lleva alimentos, bueno, él es un buen ciudadano. Pero si es una persona que ni trabaja ni estudia ni está ahí, es un mal ciudadano, porque no paga impuestos y no trabaja ahí, ¿no? Entonces, pero eso tiene que ver con la categorización humana, cuando dice buenos y malos, porque tanto los buenos también necesitaron vestirse, sí, o sea, por eso no estaban, ahorita que hablaba usted del proceso, no estaban justificados. Sí, miren, tiene razón Aarón en esto, no hubo nadie digno. Porque los que se consideraban dignos, y que yo le pongo comillas, fueron los que no aceptaron. Y los que no habían sido convidados era porque no eran dignos de estar en la fiesta. Pero al no aceptar los dignos, entre comillas, entonces vamos con los que
vamos a decir, el pueblo. Habían invitado a la aristocracia, no fue la aristocracia, entonces vamos a invitar al pueblo. Y dentro del pueblo, pues hay personas de todo tipo, hay personas de buen corazón, o hay personas muy cumplidoras, como dice Aarón, y hay personas que son realmente malas. Pero Dios tiene poder para regenerar al peor humano, al peor, al que creemos que no tiene ni una pizca de bueno. Dicen los eruditos, en el hombre más bueno vas a encontrar maldad. Y en el hombre más malo, aunque sea una pizca, vas a encontrar de bondad. Por eso, ¿por qué? Porque somos criaturas de Dios. Y algo de Dios debe tener aún el hombre más malo, ¿verdad? Entonces, por eso, esos convidados que no habían sido considerados al principio, fueron buenos y malos, porque delante de Dios cualquiera es capaz de ser regenerado y ser presentado delante de Él. Y eso recordémoslo, porque nosotros como humanos tendemos mucho a poner etiquetas a la gente. Y lo peor de todo es que no lo ponemos por su corazón o por su forma de actuar, sino por su apariencia o por su miseria. Ya nomás los vemos miserables, es malo. ¿O no? Sí. Pero vemos a una pobre gente desarrapada en la calle, ten cuidado, ¿verdad? Y no sabemos si tiene un corazón bueno. Y delante de Dios es mejor aún que nosotros. ¿Verdad? Por eso es el porqué de esta parábola, para que nosotros tengamos cuidado de no ponerle etiquetas a la gente. Porque el ¿verdad? ser humano, hermana, somos muy tendenciosos y tendientes al juicio. Cuando ponemos etiquetas es que estamos Ya haciendo juzgamos, juicio. ¿sí? Ya juzgamos a la gente. Así es. ¿Eh? Entonces, cuidado. Versículo 15, por favor. Aquí nosotros vemos cómo sigue esa lucha contra Jesús para hacerlo caer. Entonces, ¿de quién se trata? Aquí nos dice que fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle, o sea, hicieron un conciliábulo y dijeron, pues, ¿cómo le hacemos? Vamos a hacer esto, ¿verdad? Para aprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Y aquí vemos que están ya juntando a otros grupos. Los fariseos y los herodianos no se querían. Los herodianos eran un grupo más bien de tipo político, que estaban con el rey Herodes y que estaban muy de acuerdo con los romanos, porque al rey, a la autoridad la ponían los romanos. Entonces tenía que estar muy bien el rey con los romanos. Y esos eran los herodianos, los partidarios del rey. Y qué cosa más contrastante entre los partidarios del rey y los romanos y los fariseos, que eran enemigos de los invasores, de los que la autoridad extranjera que tenían arriba y que no era de Dios. Porque los fariseos, recordemos que todo era conforme a la ley, odiaban a los romanos, pero para hacerle daño a Jesús sí se unieron. Y eso lo vemos también nosotros ahora muy frecuentemente con los partidos políticos, cómo los contrarios se unen con nomás por el deseo de ganar, ¿verdad? Y así está aquí, con los herodianos. Y le buscaron
se presentaron como muy santos, reconociéndole, y bueno, tú eres muy sabio y tú siempre buscas la verdad, así que dinos. Pero ahí estaba la trampa. Como para que se confiara, se presentaron como muy santos. ¿Es lícito dar tributo al César o no? Nosotros sabemos que lo peor que para un judío era que lo obligaran a dar el tributo para un extranjero, para el emperador romano, que era un pagano. Entonces era lo peor. Y entonces si decía que sí, iba a echarse encima al pueblo, porque el pueblo odiaba tener que dar el impuesto, ¿verdad? Por ser extranjeros a quien se lo daban. Y si decía que no, pues se echaba encima el gobierno, porque este es un sedicioso que está trabajando contra el gobierno, le está diciendo al pueblo que no pague los impuestos. O sea que por el lado que fuera era trampa, ¿verdad? Ahora recordemos otra cosa. El judío tenía moneda especial para el que entrara al templo. No tenía, por eso tenían cambistas. El dinero romano no entraba al templo. ¿Por qué no entraba? Porque estaba prohibido que hubiera imágenes en las monedas. Y de la moneda circulante afuera tenía la imagen del César. ¿Verdad? Entonces, Jesús sabiamente pide, dice, a ver, denme una moneda, y le dan un denario. ¿Qué dijimos que era un denario? El sueldo de un día de trabajo, o sea, una moneda que tenía cierto valor. Y entonces la agarra Jesús y dice, ¿de quién es esta imagen? A ver, díganme. Pues del César. Y entonces tiene Jesús la respuesta para ellos. ¿Verdad? Dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, hagan separación. No mezclen lo material con lo espiritual, es lo que Jesús les está diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿la trampa sirvió? No. La anuló Jesús con su sabiduría. Estas parábolas, dicen los eruditos, que tratan, antes Jesús estaba usando su poder espiritual como Hijo de Dios. Pero en estas parábolas está usando la sabiduría. Son diferentes. Entonces está usando la sabiduría de Dios. Y en eso también hay enseñanza para nosotros. O sea, como tipo para convencerlos. Sí. La manera de convencerlos usando la sabiduría de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros a veces para todo invocamos el poder de Dios, ¿verdad? Pero también Dios nos da cerebro para que lo usemos, y también el cerebro es susceptible de ser manejado, ser instruido por el Espíritu Santo. Él os recordará todas las cosas que yo os he dicho, dijo Jesús, ¿verdad? Entonces, para que aprendamos a usar distintos métodos para combatir al enemigo, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo aquí este pasaje, dice, oyendo esto, fíjense, se maravillaron. O sea que no esperaban que saliera de la prueba. Este va a caer porque cae. Y no cayó. Entonces se maravillaron y dejándole se fueron. O sea, no tenemos más que hacer, nos venció, pero completamente. Claro, no se daban por satisfechos, ¿verdad? Se fueron porque no les quedó más remedio. Vamos a seguir con el versículo 23. Aquí, no sé si vale la pena también, hermana, mencionar que este ha sido base, este texto bíblico, del laicismo, en el que a lo mejor yo sé que para muchos es sabido, pero como quiera lo menciono, del laicismo del Estado mexicano y de muchos estados, donde se hace separación y se ha usado por el pueblo evangélico este texto para nosotros tenerlo claro. Esa separación que vino en las leyes de reforma en el tiempo de Juárez. Nosotros los evangélicos lo hemos usado. Sin embargo, es sorprendente que ya el presidente de la República actual lo ha utilizado para hablar precisamente quizá por su ascendencia evangélica de su familia. De familia. Él tiene varios textos, entonces usa precisamente para hablar del laicismo, porque cuando se junta, y que en este tiempo, para nosotros, se maravilla uno de ver la respuesta, oye, pero en aquel tiempo
yo creo que fue todavía más contundente, dice aquí, que dice que se maravillaron, porque sí estaba muy unido la parte religiosa y la parte económica y la parte política. O sea, los fariseos participaban de esos tres círculos. Y entonces, si en aquel tiempo fue de avanzada, pero pues hasta el día de hoy, porque cuando tú juntas la religión con el Estado, pues causas unos problemas terribles, porque la religión los tiende a apasionar. Y entonces saca cuestiones empezamos ya a actuar a veces, sobre todo cuando no estás educado en la palabra, pero tienes algún tipo de fe. Es más, a veces las reacciones emotivas, cuando tienes que hablar de religión, que la parte racional del ser humano. Por eso algunos dicen, pues de fútbol y de religión yo no hablo, porque empieza la controversia y empezamos ya en una discusión más visceral, y entonces sí se vuelve muy complicado cuando se va a hablar de fe, porque el ser humano tiende mucho a usar más las emociones y a la imagen tal, no me la toques, o a tal institución, no me la toques porque le estás tocando mi corazón. El corazón, ¿no? Entonces mejor ni te metes en los territorios. Y aquí Jesús dice, ni se metan. Sí. Miren, y yo precisamente anoche estaba platicando con mi nieta precisamente ese tema, y yo les digo que tenemos que tener mucho cuidado cuando votamos, porque la manera de que un país vaya bien es que haya voces que puedan reaccionar ante lo que está mal, ¿verdad? Entonces, el poder político, el poder económico y el poder religioso, que son los tres poderes más grandes de la sociedad, nunca deben estar juntos. Porque si están juntos, ¿quién cuestiona a quién? ¿Verdad? Estaríamos, yo le decía a mi nieta, como en el tiempo de la colonia, que españoles, iglesia y economía era una sola unidad. ¿Quién les decía estás mal? Entonces hacían con el pueblo lo que les daba la gana. Entonces en la actualidad también tenemos que cuidar eso. Fulanito partido, ¿con quién está? ¿Está con la economía? Cuidado, porque economía y política son muy fuertes, los hacen garras. Ahora, si aparte se une la religión, imagínense qué nos queda. Que ya ha pasado. ¿Verdad? Sí, ha pasado, sí, ya ha pasado. Por eso tenemos que cuestionar esas cosas. Y aquí está la muestra, como dice Aarón, ¿verdad? Que hay que separar. Hay que separar porque que haya quien levante la voz de protesta de lo que está mal, ¿verdad? Porque si están todos unidos, pues nadie protesta porque es un interés común, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, ya tuvimos una enseñanza también para la época actual que sale de la palabra. Vamos a seguir con el siguiente pasaje, que es el 23.
Aquí vemos otra trampa que le ponen a Jesús, y aquí son los saduceos. Recordemos que los saduceos eran los ricos, los aristócratas, y los altos sacerdotes eran ricos también, pertenecían a este grupo. Eran ¿qué diremos? Un poco como se sienten los importantes, ¿verdad? Que tienen la fe, pero no creen en la sí, pero no son tan religiosos como profesan ser. No son tan religiosos. Ya las cosas religiosas son tan comunes para ellos que no les dan la importancia que tienen. Entonces, ricos y con una mentalidad así media light en cuestión de religión, y por eso ellos no creían en la resurrección, algo que los fariseos tenían muy convencidos de ello, ¿verdad? Estaban muy convencidos de ello. Entonces toman el tema de la resurrección para ponerle la trampa a Jesús, y entonces ponen el ejemplo de la ley de levirato, que es una ley judía. ¿La ley de qué, perdón? Levirato, que se trata de que si un varón no deja descendencia y tiene hermanos, entonces el hermano se casa con la viuda y el primer hijo es el heredero del hermano mayor, ¿verdad? Esa es la ley del levirato. Es una ley, es obligación. Nosotros, yo hace tiempo vi una película de gente que vino de España a California y te plantaba viñas y traían esa ley todavía en el siglo pasado, a principios del siglo pasado. O sea, por eso te decimos que tenemos una cultura judeo-cristiana, y algunas cosas desaparecen, pero otras permanecen muy marcadas, sí. Y eran españoles, pero posiblemente de origen judío, y aunque cambió de alguna forma la religión, pero las leyes y las costumbres no, ¿verdad? Bueno, entonces con esta ley del levirato, pusieron ese ejemplo, 7 hermanos, exageradísimo, ¿verdad? Otro ejemplo que tenemos en la escritura del levirato es el libro de Ruth, ¿verdad? Que tenía que ser un pariente el que le levantara descendencia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el pariente que tenía más derecho no quiso? Echó a perder mi heredad, dijo. No quiso, pero es por eso, porque el primer hijo iba a ser, ¿verdad? Pero el esposo de Ruth, el abuelo de David, ese dijo que sí, ¿verdad? Pero es la misma ley. Hermana, entonces, sí. perdón, hablando del tema de ese, yo cuando estaba en la secundaria yo tenía una compañera que su papá le aplicó esa ley, la ley del levirato. O sea, de hecho su mamá era la hermana de la que se había fallecido del papá. O sea, ella y su hermano eran hijos de la hermana de su papá, la hija. Su papá tenía una esposa y falleció ella y él se casó con la hermana. Y ellos dos nacieron de esa hermana. Y de hecho, en ese tiempo... Es con los hermanos. Sí, pero él fue con la hermana. Sí, en la ley judía no se aplica a las mujeres. Sí, no, pero yo por la descendencia. Pero en muchas familias sí se ve eso, ¿verdad? Sobre todo cuando no tenías voluntad como para decir con quién me quiero casar. Entonces los padres simplemente destinaban les escogían esposo a las mujeres, ¿verdad? Pero sí, bueno, yo lo que quería decir era más que todo que ella en ese tiempo era muy criticada la señora por haber hecho eso. O sea, sí, porque se casó con el hermano, sí. O sea, más bien su cuñado, por decir algo. Y en el tiempo donde yo trabajé antes, yo tenía un jefe que era judío y un amigo de él quedó viudo. Y él sí, o sea, él buscó casarse con la hermana, pero la hermana no quiso casarse con él, porque ella no tenía, o sea, ella se podía casar con él para descendencia y ella no quiso. En realidad, cuando viéndolo como una cuestión biológica, no tendría nada que ver que se casara con una hermana de la mujer, no tendría nada que ver, porque sigue siendo fuera de su familia, de él, ¿verdad? Pero en la sociedad se ve mal porque ya se consideran familia política. Eso es lo que hace que se vea mal.
pero ya es una cuestión más cultural que de ley. Pero además en aquel tiempo era una necesidad porque yo entiendo que las mujeres no podían ser dueñas de las propiedades. De nada. Ahorita actualmente una mujer hereda y tiene derecho a voto, voz y hereda bienes y es empresaria, o sea, es otro tiempo. En aquel tiempo, porque si no se perdían los bienes. Ellas quedaban, mujeres y huérfanos se quedaban en la miseria, porque mientras fueran chiquitos no heredaban. Y las mujeres nunca heredaban, nunca. Entonces era la única forma de rescatar y que ellas tuvieran algo. Entonces vemos que le pusieron ese ejemplo, ¿verdad? Que era muy burdo, porque 7 hermanos. Entonces en la resurrección, pensando en una resurrección con las mismas características del tiempo nuestro, ¿verdad? Sin pensar que el reino futuro es diferente, ¿verdad? Es terrenal, sí, y es celestial, sí. Entonces, Jesús les dice que están errando porque desconocen las Escrituras, o sea, no están entendiendo lo que leen, no están entendiendo, no están poniendo atención, sí, y lo que decía él también, ¿verdad? Entonces les dice en la resurrección, los intereses que ahorita hay materiales no los va a haber. Y les dice, van a ser como ángeles los resucitados. No habrá matrimonios. Todos serán delante de Dios iguales, ¿verdad? Entonces dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, o sea, no crean que no va a haber, sí va a haber. Pero respecto a la resurrección, les dice, Dios no es Dios de muertos. Eso es lo importantísimo, ¿verdad? Que Dios es Dios de vivos. Por eso el cristiano, cuando tiene la pena de perder a un familiar, lo siente, el dolor de la separación, pero tiene la tranquilidad y la confianza que va delante de Dios, que no se va a quedar en el sepulcro la persona, ¿verdad? Sino que va delante de Dios. Una parte de aquello que fue su familiar sube hasta Dios, cuando ha tenido la oportunidad y ha aprovechado la oportunidad de arreglar su distanciamiento con Dios, porque recuerden que el aceptar a Cristo es la reconciliación con Dios, ¿verdad? Entonces toda persona reconciliada va con el Señor, ¿verdad? Entonces los cristianos nos sentimos tranquilos en ese sentido, que sabemos a dónde vamos, ¿verdad? No es el dolor de esa separación total y para siempre, sino que algún día volveremos a estar juntos. Entonces es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Y les pone el ejemplo en la Escritura, que Dios les dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, cuando les hablaba como pueblo, ¿verdad? Y eso quería decir, yo era el Dios, no, yo soy el Dios de ellos. ¿Qué quiere decir? Que están en mi presencia, ¿verdad? Seguimos, ya creo que hasta ahí nos quedamos porque nos falta un poquitín, pero lo dejamos para la próxima clase.